sirvo a ti, Señor, y te doy mi mejor adoración. Estableces tu reino en la adoración. Damos toda la gloria al nombre del Señor. Mi corazón y mis fuerzas doy. Mi vida rindo a ti, Señor. Una vez más. Mi Señor y mi Dios, y mi Padre que me ama, solo a ti, mi Señor, rindo culto. Tú gobiernas sobre toda creación. De entre todas las naciones que gobiernas, Dios, yo solo te sirvo a ti, Señor, y te doy mi mejor adoración. Estableces tu reino en la adoración. Damos toda la gloria al nombre del Señor. Mi corazón y mis fuerzas doy. Mi vida rindo a ti, Señor. Amén. Vamos a empezar con el culto de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Acompañamos con nuestras palmas. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. En pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté
en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Continuamos alabando a Dios con el himno Cristo me ama, bien lo sé. Alabemos a Dios realmente bendiciéndonos a nosotros mismos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, me salvó, en la cruz por mí murió, mi pecado perdonó, vida eterna me donó. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama de verdad y me cuida en su bondad. Me conduce el buen pastor, es mi guía y protector. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama de verdad y me cuida en su bondad. Me conduce el buen pastor, es mi guía y protector. Si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos de 6 al 8. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos, lo tenemos en pantalla. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. El título del mensaje de hoy, para esta semana,
es arraigados y sobreedificados en Él. Os bendigo para que tengáis este tipo de vida. Si vosotros, haciendo vuestra vida de fe, en vuestro día a día, en vuestros campos, tenéis alguna pregunta, no dudéis en ir delante de Dios y preguntarle: Dios, no entiendo, ¿cuál es tu voluntad en medio de esta situación? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Abre mis ojos espirituales. Dios, que pueda entender cómo tengo que entender esta situación o a esta persona. Para hacer la vida de fe correctamente es muy importante las preguntas que hacemos. Por eso, no dudéis en ir delante de Dios y preguntarle. Y esperar de la palabra de Dios. Estoy seguro que Él, que es bueno y fiel, os estará dando la respuesta cada semana a través del mensaje del púlpito. Esta semana, de forma especial, ¿en qué tenemos que meditar? Que realmente tenemos que vivir una vida arraigados y sobreedificados en Él. ¿Por qué? Como hemos leído en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Satanás obra. Satanás es un ser que viene con mentira, que nos quiere traer engaño. ¿Y cómo nos quiere engañar? Nos quiere engañar con Génesis 3. Nos quiere engañar para que no disfrutemos del Evangelio. Él crea, levanta culturas, tradiciones. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea cada vez más turbio, para que las siguientes generaciones no encuentren ese Evangelio y para que nosotros hoy día cada vez menos disfrutemos del Evangelio. Según vivimos en este mundo, podemos ver que la ciencia evoluciona, la medicina también. Cada vez el hombre va haciendo más descubrimientos y nuestros estilos de vida también cambian. La cultura continuamente cambia. Los valores que tiene una sociedad cambian. La ética, la moral puede cambiar. De hecho, las leyes cambian continuamente. Pero nosotros, haciendo la vida de fe, hay algo que tenemos que tener claro y donde tenemos que poner nuestra seguridad. La palabra de Dios no cambia, es eterna. Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Siempre. Siempre Jesús es el Cristo. Cristo siempre es el mismo. Vivimos en un mundo donde todo evoluciona, todo cambia. La sociedad, las tecnologías, todo va evolucionando. Estamos continuamente en un cambio. Pero hay algo que no cambia, la palabra, Cristo. ¿Por qué será que Dios no hace que la palabra cambie o que Cristo cambie, se transforme? Para que hablemos de solo Cristo, para que hablemos la palabra. ¿Por qué la palabra y Cristo no cambian? Porque en cada época, en cada civilización, tribu, nación, etnia, lo que necesita, lo que es necesario es Cristo. Cualquier persona del mundo, en la época en la que haya nacido, en la nación en la que haya nacido, en el idioma que hable, independientemente de los gustos que tenga, de lo que pueda tener, del estilo de vida que pueda tener, la única respuesta a sus vidas y lo que esas personas necesitan es el Evangelio, Cristo. Hoy en el libro de Colosenses podemos ver que nos dice: andad en Cristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Os bendigo para que tengáis esta palabra. Mirad que no os engañen con otras cosas, por medio de filosofías o de tradiciones de los hombres. Los tiempos cambian, pero el problema espiritual sigue siendo el mismo. El hombre crea cultura y esta será acorde a su dueño espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que no seas engañado por filosofías o tradiciones de los hombres. Que el mundo las crea, que la sociedad cambia, está claro. La educación cambia, los valores de la sociedad cambian. Pero tenéis que tener en cuenta y tenéis que abrir vuestros ojos a que esa cultura a lo mejor no viene de Dios. Si viene porque es una cultura creada por aquellos que en su dueño espiritual es Satanás, no hace falta ni que lo penséis. Es una cultura
que va a intentar bloquear que disfrutemos del Evangelio. En la mayoría de los casos es así. Por eso vosotros tenéis que vivir una vida arraigados y sobreedificando sobre él. Tenéis que tener una vida con esta seguridad, que el mundo cambia, evoluciona. Es verdad, la sociedad, la educación, pero aquello que no cambia, aquello que es firme, es la palabra de Dios. Cristo. ¿Por qué? Para que hablemos solo Cristo. ¿Por qué? Porque aunque todo lo demás cambie, no importa. Lo demás cambia, pero eso no puede ser la respuesta a mi problema espiritual. Cristo no cambia, la palabra de Dios no cambia, porque es la respuesta eterna de Dios para el hombre, independientemente de la cultura en la que viva. Por eso, a través del mensaje de hoy, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es el Evangelio? Hoy traigo muchos versículos bíblicos para vuestra comodidad, pues también están ahí escritos los voy a escribir aquí, aparecerán escritos en la diapositiva. Durante esta semana meditar en estos versículos bíblicos. ¿Qué es el Evangelio? Vosotros ya lo habéis escuchado muchas veces. Lo tenéis en vuestro corazón. ¿Qué es el Evangelio? Génesis 1:3. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba todo cubierto por tinieblas. Y en el momento que Dios creó la luz, ¿qué es lo que ocurrió? Esta luz separó las tinieblas y puso orden en el mundo. Eso es el Evangelio, la luz de creación que viene a mi vida. El Evangelio me trae luz y crea orden en mi vida. Separa las tinieblas de mí. Dios, cuando creó al hombre, nos creó a imagen y semejanza suya. Y dice en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuál es esa imagen de Dios? Que Dios es espíritu. El hecho de que fuéramos creados a su imagen quiere decir que Dios nos dio de su espíritu. Sopló ese aliento de vida, nos dio de su espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos. ¿Cómo? En relación con Él. Esa es la imagen de Dios que fue la imagen del hombre, que fue creado para vivir en relación con Dios. Entonces puede ser feliz. Así como yo disfruto de que Dios está conmigo y de que yo estoy en Él, puedo gobernar la tierra, puedo sojuzgarla, tengo salud, salud mental, física, puedo conquistar. Os bendigo para que disfrutéis de esta identidad. Eso es el Evangelio, que Dios nos creó para que estuviéramos juntos con Él. Pero un día apareció el problema fundamental. En Génesis 3, del 1 al 6, como vimos la semana pasada, ¿qué ocurrió? A través del pecado original que cometieron Adán y Eva, al romper el pacto con Dios, quedaron separados de Él. Es el pecado original, el problema fundamental que todo hombre tiene, desde Adán y Eva, todas generaciones. Nunca he visto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca hemos estado en el huerto del Edén. Parece que no tiene nada que ver conmigo. Yo no he elegido eso, pero ya este acontecimiento estaba en mí. No es que vosotros nacierais y después cometierais pecado, sino que ya el pecado estaba en vosotros. Por eso en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por esto, el destino, nuestro destino, es el sufrimiento. Por eso nosotros hemos sufrido por muchos problemas. Por eso quizás algunos de vosotros habéis visto que habéis estado en medio de maldiciones generacionales que se repiten, que han venido a tu vida sin tú buscarlas y sin ni siquiera tú merecerlas, ni mucho menos. Pero está en ti. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están bajo condenación. Es la condenación que trae el pecado original a nuestras vidas. No es que vosotros habéis nacido y habéis hecho algo mal y Dios os ha castigado, sino que antes de que nacierais, ya el pecado estaba en vosotros. No solo eso, sino que nuestro dueño era Satanás y el respaldo que teníamos era el infierno, el cual era nuestro destino.
Este es el problema fundamental del hombre. Por eso Dios, para solucionar este problema, Él nos dio ¿el qué? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué hablamos del Evangelio y del Evangelio? ¿Por qué hablamos de Cristo? Porque para solucionar este problema fundamental del hombre, Dios que prometió la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está hablando de la simiente de la mujer, Cristo. Está hablando de la única persona en esta tierra que vino solo de la Virgen, solo de la mujer. Por eso Cristo nació de una virgen, para no tener el pecado original, porque era necesario que viniera sin pecado, para morir por tus pecados. Era necesario que muriera en la cruz y derramando su sangre tú pudieras recibir ese perdón de los pecados. Y era necesario que Él resucitara de los muertos. Esa persona es la simiente de la mujer, quien es Cristo. Jesús, quien es el Cristo. Dios, desde el principio, compartió el Evangelio. A Adán y a Eva, después de cometer el pecado original, después de caer en ese estado espiritual donde quedaron separados, atrapados en el pecado y bajo la obra de Satanás, Dios le dio una promesa y se lo dio hablando a la serpiente directamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, a Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de que Cristo vendrá a través de la mujer, de la simiente de la mujer, para aplastarte la cabeza. Ya Adán había oído el Evangelio de que el Salvador iba a venir. Pasaron los años, iban de generación en generación y otra vez perdían el Evangelio. El hombre empezó a mirar otras cosas en la época de Noé. Empezó a corromperse por completo, de nuevo, perdiendo otra vez el pacto. Y porque fueron a otras cosas, no al Evangelio, ¿qué es lo que ocurrió? Grandes desastres vinieron a sus vidas. ¿Hasta qué punto? El diluvio. Dios, dice la palabra de Dios, que se arrepintió de su creación y todo aquel que no entrara en el arca realmente murió. Por eso Dios dio su pacto. Entrad al arca para que viváis, para que tengáis vida. Eso es el Evangelio. Entrar a Cristo, entrar al Evangelio. ¿Para qué? Para que viváis. Hoy día es lo mismo. Si yo me salgo del Evangelio, si vivo fuera del Evangelio, no hay vida, pereceré. Si vivo fuera del Evangelio, continuamente seré engañado conforme a los rudimentos del mundo, a las tradiciones, a las huecas sutilezas, al engaño de Satanás, a falsas filosofías que te hablan de otras cosas y no es de Cristo, pensando que te va a hacer un bien, pensando con buenas intenciones en muchos casos. Pero que, como he dicho, todas estas cosas cambian y no pueden dar la respuesta al problema espiritual. Solo Cristo. Por eso Dios le dijo a Noé, construye un arca y entra al arca, entra a Cristo para que tengas vida. Os bendigo para que tengáis esta respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Tenéis que tener esta respuesta firme en vuestras vidas. Satanás se opone a que la gente disfrute del Evangelio. Satanás intenta bloquear que podáis disfrutar del Evangelio y él utilizará la cultura o lo que haga falta para que disfruten otra cosa menos Cristo. Ya lo dije yo la otra vez, creo, en uno de los mensajes. Pastor, ¿qué respuesta? Dios me ha dado este nuevo trabajo. Fíjate, ahora gano más dinero. Gloria a Dios, Dios es bueno conmigo. Fíjate, con todo lo que me he esforzado en estudiar, me he preparado, ahora me han colocado en esta situación. Dios me ha traído la respuesta. Y veo muchos extranjeros que vienen aquí, estudian máster. Es verdad que sufren mucho, pero buscan la gracia de Dios. Dios es fiel y bueno con ellos. Y regresan a sus países y muchos de ellos son élites. Ya estaban trabajando para el gobierno o son funcionarios. Están bien colocados en una buena posición. Y me escriben felicitándome el año o tal. Y les pregunto, ¿y qué tal? Y veo que en sus vidas que les va bien. Me alegro por ellos.
Ellos me dicen, Dios está obrando en mí. ¿Yo qué es lo que veo? Están haciendo todo menos predicando a Cristo. Dicen que están teniendo respuestas, les va mejor, pero a través de su vida, Cristo, el Evangelio, no está siendo predicado. A mí eso me da una pregunta delante de Dios. ¿Por qué? A Satanás no le importa que te vaya bien. Es que son respuestas, que es verdad, igual ellos han orado, han recibido la respuesta, pero son respuestas que a Satanás no le importa que tú recibas. ¿Por qué? Él intenta bloquear que tú disfrutes del Evangelio. Que te vaya bien, le da igual. Es más, te bendice Satanás, te da dinero, te da un buen trabajo, te da lo que haga falta, con tal de que robarte la palabra, robarte la bendición del culto, robarte el que puedas entrar al arca. A lo largo de los años, quien gana es Satanás. Con tal de que no podamos levantar a la siguiente generación dentro del Evangelio. Bendice la iglesia, bendice al pastor, bendice lo que haga falta. Solo si no podemos compartir el Evangelio a la siguiente generación. Satanás tiene ese interés. La cultura cambia. La educación, todo. En este mundo, pero tenéis que saber que este mundo está gobernado por Satanás. Tenéis que entenderlo, pero tampoco tenemos por qué aceptarlo todo. Mirar a Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Hace unas semanas me acuerdo un fórum que tuve con Ángeles, que me hablaba que en Palma de Mallorca tenían el Día del Demonio. Y los niños en el colegio es muy típico que se disfracen de demonio y van cantando canciones del demonio, haciendo cosas de demonio. Es cultura, tradiciones. Si disfrutas del Evangelio, se levanta la obra. Pero no hay mucha gente así. Por eso vosotros sois importantes. Hoy, una vez más, tenéis que entender y tomar esta conclusión. Cristo, la palabra de Dios. Entiende que es el Evangelio y a través del fórum cambia tu vida para ir caminando en Cristo, como hoy hemos leído en el versículo bíblico. Si no hago esto, ¿qué ocurre? Rápidamente y de forma muy sencilla, soy engañado. Si yo no camino junto con Cristo, si no veo esta realidad espiritual de una forma muy sencilla, rápidamente, Satanás me engaña y soy arrastrado por la cultura de oscuridad, por las tradiciones que no vienen del Evangelio. Esto ya ocurrió en el Antiguo Testamento. Aún así, Dios, que vio a Noé, que halló gracia delante de Dios, le bendijo y él y su familia que entraron en el arca vivieron. Se aferraron al Evangelio, a la palabra de Dios y vivieron. Pero después de que acabó el diluvio, otra vez perdieron el Evangelio. Y otra vez sus siguientes generaciones empezaron ¿a qué? A ver otras cosas, a mirar otras cosas que no es el Evangelio. En Génesis 10 habla la palabra de Dios sobre la genealogía de la descendencia de Noé, y de entre ellos había hombres vigorosos que retaban a Dios. Gente con habilidades, con capacidades, con muchos conocimientos, que se ponían delante de Dios y los retaban. Y ese fue el comienzo del ¿qué? En el siguiente capítulo, de la Torre de Babel. Gente de la descendencia de Noé que perdieron el pacto. Y otra vez, desastres vinieron sobre sus vidas. Por eso cayeron en cautiverio. Por eso ellos, ¿qué ocurrió? Que cayeron como esclavos a Egipto. Por eso Dios, llamando a un remanente como era Moisés, le utilizó para que pudieran salir de Egipto. ¿Cómo? Ve y haz sacrificio de sangre. Ve y restaura el culto. Ve y restaura en mi pueblo ¿el qué? El pacto de la sangre, del cordero, que es Cristo. La profecía de que Cristo, esa simiente de la mujer, va a venir ¿a qué? A solucionar este problema espiritual. Cristo. Y cuando el pueblo de Dios restauró el sacrificio de sangre, cuando el pueblo de Dios puso sobre los marcos de las puertas la sangre del cordero, los desastres pasaron de largo.
Y ellos pudieron ser libres de nuevo porque restauraron el pacto, el evangelio en sus vidas. Pero de nuevo, al paso del tiempo, ¿qué ocurrió? Otra vez, como no se aferran a la palabra, como no la ponen en su corazón, como no andan con Cristo, sin darse cuenta sencillamente, Satanás que viene con engaño, y un día, ¿qué se vieron? Haciendo idolatría. ¿Por qué? Era la cultura. Era lo que se llevaba en esa época, lo que marcaba la sociedad. Por eso mismo, las siguientes generaciones cayeron de nuevo en cautiverio, esta vez con Babilonia. Y ahí fue cuando Dios de nuevo envió a su profeta. Y en Isaías 7:14 profetizó que por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Estaba profetizando de que Dios iba a venir a estar con nosotros, a esta tierra, a solucionar este problema fundamental. Su nombre es Cristo. Jesús, quien es el Cristo. Satanás continuamente crea más y más cultura de oscuridad, para que no disfrutéis del Evangelio. Por eso es necesario que en esta tierra, en esta época, gente como vosotros y gente como Pedro se levanten para que puedan confesar que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es necesario que gente como Lutero se pueda levantar y decir que no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es el Evangelio. Os bendigo para que podáis tener esta conclusión en el Evangelio. Yo me he dado cuenta que cuanto más mayores nos hacemos, más nos cuesta cambiar nuestra forma de pensar. Estamos ya tan involucrados en la sociedad, tan mezclados con la cultura, que sin darnos cuenta lo aceptamos todo, lo recibimos. Y sin darnos cuenta, rápidamente somos engañados. Hasta el punto de que escuchamos el Evangelio y hay algo que nos crea rechazo. Por eso tenemos que educar a los remanentes, desde que son bien pequeñitos. Hay que educarles para que puedan crecer con el Evangelio. Yo predico el Evangelio a la gente. A veces me encuentro con personas que nunca han oído hablar de Jesucristo, que nunca han escuchado el Evangelio o hemos oído hablar de Jesús porque, bueno, es nuestra cultura, el Hijo de Dios, sí, Navidad, tal, pero no han escuchado nunca el Evangelio y les predico el Evangelio y parece que lo entienden. Y otros muchos me dicen, tiene lógica, pero me cuesta creerlo. Hasta ese punto ya están llenos su pensamiento, su educación, lo que les dice la sociedad, de cosas que no les cuadra, que les crea un rechazo. Por un lado me doy cuenta, es tarde. Es verdad, qué difícil es cambiar. ¿Qué es el Evangelio? Es luz a nuestras vidas, luz de recreación. Por eso os bendigo para que conozcáis esto realmente, lo conozcáis realmente bien y después podáis disfrutar. ¿Qué es la salvación? ¿Qué bendiciones has recibido ahora que eres salvo? En Juan 1:12 dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creen en Jesucristo como su dueño y Señor, como su Salvador, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la salvación? Es ser libre de ese pecado fundamental que os acabo de explicar. La salvación es ser libre del pecado, porque solo a través de Jesucristo podemos recibir esa salvación. Aquellos que han creído en su nombre, aquellos que lo han recibido, tienen la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué?
aquellos que han creído en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él, como verdadero profeta, es el único que puede guiar a aquellos que estábamos separados a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué Cristo? Porque Él es el único que murió en la cruz por todos vuestros pecados. Por eso en Romanos 8, 1 y 2 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es que no hay condenación para otro tipo de personas, para los que hacen esto, para los que hacen el bien o los que no. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque la ley de vida que hay en Cristo Jesús, la vida de Jesús, te libra de la ley de la muerte y del pecado. Te libra de la condena del pecado sobre tu vida. ¿Por qué? Él es mi verdadero sacerdote, quien murió en la cruz por todos mis pecados del pasado, presente y futuro, hasta por ese pecado original que cometió Adán y Eva, librándome de la condenación del pecado, librándome de mi destino que me hacía sufrir continuamente. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él es el verdadero Rey, que vino a destruir las obras del diablo. Por eso, aquellos que la han recibido, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y desde ese momento, ¿qué ocurre? Que os volvéis templo del Espíritu Santo, templo de Dios, que en vosotros mora el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace? Está contigo, te está guiando y está obrando en ti y en tu campo. Aquel que tiene la conclusión en el Evangelio y disfruta de este secreto de Cristo, la bendición del trono viene sobre sus vidas. Es lo que nos falta. La bendición del trono la conocemos, la tenemos, pero no se refleja, no obra en nuestro campo. Es lo que se tiene que levantar, la obra del trono sobre vuestras vidas. ¿Cuándo Satanás es quebrantado? ¿Cuándo la oscuridad es quebrantada? Cuando predico de Cristo. Cuando confieso que Jesús es el Cristo. Y cuando la palabra de Dios se vuelve testimonio sobre mi vida. 100% la palabra de Dios obra. Por eso podéis ser testigos. Tenéis que entender esto bien. Puede que tengáis dudas, que os vengan preguntas. Preguntarlo delante de Dios. Y después, que la palabra de cada semana tiene que llegar a ser testimonio vuestro. La palabra está viva y es eficaz. Obra sobre vuestras vidas. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene que ir entrando en mí. Es mi vida la que tiene que ir andando con Cristo. Y vais a ver cómo vais a ir arraigando en Cristo y vuestra vida va a ir edificándose. Porque la palabra de verdad que es viva y eficaz. Por eso, simplemente encuentra la palabra de Dios y que ésta sea testimonio en tu vida. Ahora, un poco más adelante, entro con este tema. Hechos 1:8. ¿Cuándo vais a recibir este poder para ser testigos? No es con otra cosa, sino cuando recibéis la llenura del Espíritu Santo. Podréis ser testigos. ¿Cuándo recibo la llenura del Espíritu Santo? Cuando miro a Cristo, cuando entiendo qué es el Evangelio y qué es la salvación. Dios ha prometido darte la llenura del Espíritu Santo para que seas testigo. Por eso nuestro título de oración, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta semana pasada he tenido un entrenamiento corto con los extranjeros, con el grupo extranjeros del ministerio de aquí. 2 días. Y el tema, precisamente, el versículo principal era este, Gálatas 2:20. Había 2. El primero era Génesis 3 y el segundo es este, Gálatas 2:20. Hablando con ellos me dicen, pastor, si es que en mi país el 98% de la población es creyente, cristiana, creen en Cristo, creen en Dios. Si allí, al ver un 98% de la población creyente, el que no va a la iglesia es prácticamente discriminado. Es el rarito el que no va a la iglesia, habiendo un 98%. Lo normal
es el domingo levantarse e ir en familia a la iglesia, es lo que se hace. ¿Pero qué es? Una cultura. Se ha vuelto una religión en sus vidas. Yo les he dicho, si todo el mundo va a la iglesia, si el 98% de la población va a la iglesia, ¿por qué la vida del creyente es como es? Vosotros la conocéis bien en vuestro país. ¿Por qué la vida en la iglesia es como es? ¿Por qué el país está donde está? ¿Qué es lo que ocurre? La gente va a la iglesia, cree en Cristo, pero todavía está atrapada en Génesis 3. Todavía viven una vida para el yo, para lo material, para mi propio éxito, y buscan a Dios para que les bendiga, no acorde a su voluntad, sino acorde a lo que yo quiero. Por eso continuamente son engañados. Por eso continuamente son arrastrados. ¿Qué significa Gálatas 2:20? Yo se lo he dicho. Si sois capaz de salir de Génesis 3 y entrar en Gálatas 2:20, África se salva. Vuestra nación se salva, empieza a cambiar. ¿Qué es Gálatas 2:20? Que en Cristo acabó mi sufrimiento. En Cristo he salido de ese destino que me ataba a la muerte y al infierno. Eso es Gálatas 2:20. Por eso aplica la palabra. Es el tercer y último punto de esta semana. La clave es la palabra de Dios. Yo o nosotros hemos sido llamados para andar en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la palabra, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Os bendigo para que en vuestra vida se levante continuamente campamento de palabra. Aplicar esto, primero del mensaje del púlpito. Al coger el mensaje del púlpito, no lo escuchéis y ya está. Intentar resumir, organizar la palabra que hemos recibido hoy y resumirla en una frase o una palabra. Algo que podáis recordar. Para ello, tener un tiempo de meditación, si es posible, el domingo, al acabar el culto. Cuando acabamos culto hacemos fórum. ¿Por qué hacemos fórum? No es simplemente para ver ya el cumplimiento de esta palabra en mi vida. A veces, según la palabra está siendo predicada, ya hay un cumplimiento. ¿Os dais cuenta? Fíjate, justo esta semana yo estaba pensando esto y justo Dios me ha hablado este domingo esta palabra y se ha vuelto respuesta a mi vida. Gloria a Dios. Pero no es simplemente para eso. Al acabar el culto, tenemos un tiempo de meditación. Lo puedes hacer solo en tu casa si estás solo o sola en tu casa. O si tienes a alguien al lado dando culto, hacerlo en familia. O quedaros al final del culto a hacerlo con nosotros, con los que nos quedamos. ¿Y qué hacemos? Un tiempo donde organizamos la palabra. ¿Qué es lo que me ha dicho hoy la palabra? Y de todo el mensaje que pueda quedarme con una frase o una palabra, algo que yo pueda organizar. Organizarlo de esta forma. Hasta que te salga eso. Y después, ¿qué hacemos? Fórum. El fórum se puede hacer durante la semana. Va a ser incluso mejor. Cuando ya pasan varios días, a través de vuestros tiempos personales, volver a la palabra. Es importantísimo que estéis para poder andar en Cristo y que vuestra vida sea edificada en Cristo y estéis arraigando, echando raíz cada vez más en Cristo. Es importantísimo que durante la semana se levante el fórum. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado durante esta semana? El viernes, el jueves, preguntároslo. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo te has sentido? ¿Has discutido con alguien? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pensando en esto, vuelve a la palabra. Entonces, ¿qué me ha dicho la palabra? Vas a encontrar la respuesta ahí. Y si vas encontrando la respuesta y analizando todo lo que te va ocurriendo y conectándolo con la palabra, una semana tras otra, vas a ir edificando tu vida sobre la palabra. Eso es aplicar la palabra. Tus pensamientos, tu forma de actuar, tu forma de entender las cosas, tu forma de entender a las personas, va a ir cambiando y cada vez tu recipiente va a ser más ancho para aceptar a otros. ¿Por qué? Vas a ir viendo la mano de Dios,
vas a ir viendo la obra de Dios. Por eso, primero, para conectar esto rápidamente, ¿qué es importante? Que al principio encontréis una frase, una palabra, y que después durante la semana, que a veces podemos ser engañados, que a veces se nos olvida la palabra, pero si ya vas cogiendo una frase, en el momento que te cabreas, en el momento que ocurre aquello que no esperabas, sale de ti. Dios te la trae a tu cabeza, porque eso es meditación. Durante la semana, ¿cómo me he sentido? ¿Y qué es lo que te ha dicho la palabra? Buscar algo para aplicar, algo sencillo. No hace falta que sea muy difícil. Voy a ir a predicar el evangelio a este colegio o a todos mis vecinos. No, no hace falta coger algo así. Algo que sea fácil y cómodo para vosotros. Para aplicar del mensaje del púlpito durante la semana. Encontrarlo. Algo fácil. Los objetivos, las metas, siempre fáciles para que las podáis cumplir. Por ejemplo, esta semana voy a escribir el versículo bíblico, que me ha dado mucha gracia. Y lo voy a escribir una vez al día para intentar memorizarlo. Quiero aprender este versículo bíblico. Pues te lo escribes. Una misión, algo que aplicar sencillo. Os bendigo para que en vosotros este movimiento de palabras se esté levantando. Entonces, vais a ver que este es el camino para poder andar en él, para poder arraigar nuestras vidas y sobreedificar nuestras vidas en él. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vosotros. Si no es así, de una vez Satanás te engaña y te hace derrumbar. Un día piensas, ¿de verdad Dios existe? ¿De verdad Cristo es el solucionador de todos mis problemas? La gente ni siquiera lo prueba, ni siquiera lo intenta de esta forma y dice, no, no funciona. No, si yo he probado a ir a la iglesia, pero no prueban a aplicar la palabra, no prueban a vivir con la palabra, no prueban a vivir disfrutando del evangelio. No les sale. Y dicen, no funciona. Ni siquiera lo han intentado. Probar, desafiar delante de Dios durante esta semana, algo sencillo, ir aplicando la palabra, ir memorizando. Algunos de vosotros ya lo estáis aplicando todas las semanas. Pues cuando voy a trabajar me pongo siempre el mensaje y voy en el coche escuchándolo. Y cuando llego al trabajo, antes de entrar, hago una oración con la palabra que ha venido a mi corazón otra vez al escuchar la palabra. Aplicar el mensaje. Esa es la forma y el día de mañana os vais a dar cuenta de que vuestra vida ha cambiado al evangelio. Entonces, podréis ir viendo continuamente la voluntad de Dios, cómo se cumple en vuestra vida. Podéis ir viendo los cambios en vuestra vida. Podéis ir viendo cómo la oscuridad en vosotros, en vuestro campo, en vuestra familia, se va derrumbando cada vez más y más. Solo cuando pusieron la sangre del Cordero, que representa la sangre de Cristo, sobre las puertas, pudieron ser libres. En el momento que ponemos la sangre de Cristo, la oscuridad es quebrantada. Por eso es solo Cristo. Por eso Cristo es lo único que no cambia. Porque es la única respuesta. No cambia para que hables solo de Cristo. En todas las épocas, en todas las generaciones, para que se hable de Cristo. Por eso Cristo no cambia. Aunque la cultura sí lo hace. Os bendigo para que viváis dentro de esta respuesta y que sea una semana donde podáis estar echando más raíz en el Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque a través de tu gracia hemos podido entender qué es el Evangelio y qué es la salvación. Bendice a cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos para que puedan estar aplicando la palabra, que del mensaje podamos estar encontrando una frase o una palabra que podamos recordar y que durante la semana se levante el movimiento de Forum en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que mi vida yo
haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes puedas levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la llenura y la obra del Espíritu Santo, esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido, sobre todo sobre la vida de aquellos que hoy están dando culto aquí por internet, sobre sus naciones, sus regiones, en las cuales ellos han sido llamados para ser punto de luz. Sobre esos 70 discípulos que se están levantando alrededor de todo el mundo. Que esta bendición esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.